Mire, yo les invito a que vayan al libro de Génesis. Se la voy a hacer fácil. Si usted todavía no está muy ágil con la palabra, el libro de Génesis es el génesis del mensaje, es el génesis de cómo comenzó todo. Y allí yo quiero compartirles algunas cosas, vamos a hacer algunas referencias a los 3 primeros capítulos y después algunos otros textos. Mire, y cuando usted vaya a su casa a lo largo de esta semana, tómese el trabajo de leer cómo comenzó todo. Cada uno de estos 3 capítulos, léalo, reléalo y permita que Dios le esté hablando. Nos hemos criado en una cultura dentro de nuestra escolaridad. ¿Qué le enseñaban cuando usted iba a la escuela? ¿Cómo fue hecho el hombre? La teoría de Darwin de la evolución. O sea, que usted y yo somos un mono. Un poquito, no. Pero es la teoría que se nos enseñaba en la escuela y creo que se sigue enseñando, inclusive un poquitito más. En otros casos que el hombre surgía de una larva, teorías rebuscadas, ¿no? Todavía Darwin no encontró el eslabón perdido. Pero teniendo la palabra del Señor, cuando usted lee la Biblia, cuando usted mira toda la historia, las cosas que han pasado, las que pasarán y las que están pasando en la actualidad, cómo cada día cobra mayor relevancia aún para aquellos que no creen. Porque la palabra de Dios, como dice, que es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, pero también trae sabiduría al hombre. Y a través de la palabra de Dios, no solamente que entendemos toda la parte de la teología de la iglesia o de la teología de Dios, de poder conocer a Dios, sino que la palabra nos educa. Por eso siempre le digo, cuando nos juntamos con los pastores, que lo que Dios nos ha llamado no es tan solo a predicar, sino es hacer docencia sobre nuestros congregados. O sea, lo que necesitamos es enseñar la palabra para que a través de la palabra usted, yo, podamos tomar decisiones en nuestra vida. Nadie puede obligar a nadie a poder hacer las cosas, pero sí dice que la palabra nos redarguye. O sea, que el Espíritu Santo, vieron que durante todo este tiempo Dios viene hablándonos acerca de la importancia. Dios quiere que, amén, como dijo Liliana el sábado anterior, no solamente que Dios te haya sellado en el momento de que te encontraste con Él, sino lo que Dios quiere que acontezca, aquello que aconteció en Hechos capítulo 2, donde haya un derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque solamente Dios, a través del Espíritu Santo, es que podemos entender lo que está encerrado dentro de este libro sagrado, que es la palabra de Dios. Y aun cuando muchos la cuestionen, aun cuando muchos dicen que es un manual atrasado en la historia, vamos a poder ver a través de ella que todos los consejos que la Biblia nos da, nos enseña, todo ese plan divino que Dios ha desarrollado para con el hombre, si podemos llevarlo a la práctica, nuestras vidas serían diferentes. Tendríamos un mundo diferente. Así que vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 1, mantenga su Biblia abierta y vamos a ir viendo algunos textos allí en la palabra del Señor. Mire cómo comienza el libro de Génesis hablando. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía, en otra versión dice aleteaba sobre la faz de las aguas. Allí hay dos versículos interesantes. Se dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 aconteció algo allí en lo que, gracias, en el cosmos, en todo aquello que luego fue creado. Dice la palabra en el versículo 1, en el principio, ¿qué dice la Biblia? Creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un principio donde Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, el versículo 2 dice, y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hasta allí. Por eso se dice, según algunos estudiosos y eruditos de la palabra, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un tiempo. Allí algo aconteció en el cosmos. Dios en el principio había creado, dice la palabra, los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que desordenó todo eso? Cuando uno va a la palabra del Señor y encuentra tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel, como en el libro de Apocalipsis, ahí nos habla de lo que aconteció con Lucifer. ¿Se acuerdan de la historia de Lucifer? Aquel que estaba en el cielo, que era el principal de los adoradores en el trono de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Lucifer? Él quiso, ¿qué es lo que quiso? Ser igual a Dios. Y dice la palabra que él fue quitado de la presencia de Dios, y aún lo hago sintético. Usted después, yo le voy a dar los textos para que usted corrobore esto. Y fue quitado del trono de Dios, y allí arrastró con él a un tercio de los ángeles del cielo. ¿Dónde quedó todo esto? En la tierra. Por eso dice la palabra que él es el príncipe de la tierra. Por eso ahí dice una separación entre el versículo 1 y el versículo 2. Dios creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, no puede haber tinieblas en algo que Dios creó. Así que el diablo con todos sus ángeles desordenó, tomó potestad, autoridad en esa parte del cosmos, desordenando y vaciando todo. Pero dice la Biblia que y el Espíritu de Dios se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas. Tenemos a un Dios creador. Lo primero que vemos, el desorden. La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada. ¿Cómo estaba? Vacía. Así podemos hacer una analogía de cómo se encontraba nuestra vida antes de conocer al Señor. ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer al Señor Jesús? Desordenada y vacía. Si hacemos un remember, tratamos de recordar, porque a veces nos olvidamos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy me aconteció algo curioso. Iba en el auto, tenía que ir a la panadería y siempre trato de buscar un lugarcito ahí que me quede al frente o al lado, ¿no? Y tuve que dejar, porque no había estacionamiento, como 2 cuadras para poder ir a comprar el pan.
primero como que me quejé y después cuando llegué y estacioné dije, Señor, gracias, perdón. Perdón, porque tenías que caminar 2 cuadras, tengo pie, tengo un vehículo. ¿Cuántas personas ni siquiera tienen para poder comprar pan? Quisieran caminar 10 cuadras para poder ir a comprar el pan y no lo tienen, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a la vida y al encuentro con el Señor? De la misma manera que se encontraba el mundo. Cuando el diablo toma posesión de la humanidad y se transforma en el príncipe de este mundo, el trabajo de Satanás el diablo es robar, matar y destruir. Pero dice la palabra del Señor, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ahí comienza el versículo 3. ¿Qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahí se estableció el comienzo de la creación. Fue la mañana y la tarde de un día, tan solo por la palabra. Dice que el Espíritu de Dios desde el principio, no es que el Espíritu Santo apareció en el Pentecostés, sino que desde el principio el Espíritu de Dios estaba en la presencia del Padre. Ahora, volvamos a ese recuerdo de cómo vinimos al Señor. Yo muchas veces le digo a Dios, yo prácticamente me crié en el Evangelio. Desde muy pequeñito empecé en la escuela bíblica, en la escuela dominical, aprendiendo la palabra. Mis padres eran pastores, pero me convertí realmente a los 17 años. Ahí comenzó mi relación personal con Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el nacer en un hogar evangélico o cristiano no nos transforma en cristianos. Nací prácticamente en un hogar cristiano, pero tuve que tener mi encuentro con el Señor en esa edad de mi adolescencia, a los 17 años, donde comencé a caminar y a dar mis primeros pasos. Ahora, qué tremendo cuando podemos recordar, y a veces digo al Señor, Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida? Como dice esa canción, si tú no me hubieras encontrado. ¿Alguna vez se puso a pensar qué hubiera sido de usted, de su matrimonio, de su economía, de sus relaciones interpersonales? ¿Qué hubiera sido de usted si un día Dios no llenara ese vacío que había en nuestros corazones? Ahora, qué tremendo esto, ¿no? Porque no solamente que Dios, y usted puede leer en parte del capítulo 1, todo día por día, durante 6 días, Dios a través de la palabra fue creando todo lo que hoy nuestros ojos pueden alcanzar a ver. La belleza de las cosas magníficas que Dios ha creado para usted y para mí, para que podamos disfrutar de la vida. Ahora, cuando venimos a los pies de Dios, vamos a ver, váyase al versículo 26. En el último día, o en el anteúltimo día, en el día sexto, donde el Señor terminó su obra, porque dice la palabra que en el séptimo día, ¿qué fue lo que hizo? Descansó. Y una acotación al margen, ¿usted cree que Dios hubiera necesitado descansar? ¿Cuántos creen que Dios necesitaría descansar? Hay que crear todo un mundo, ¿no?
¿Pero usted cree que Dios necesitó descansar? ¿Verdad que no? Ahora sí es verdad, ahí plantó el primer principio sobre la humanidad. Que el hombre debe tener un día para poder buscar al Señor y descansar en Él. Amén. Ahí en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, fíjese, dice hagamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice luego? Y señoree. En la otra versión dice, y gobierne. Dios nos ha puesto en un lugar de gobierno, y vamos a verlo ahora. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que usted y yo no somos la consecuencia de una evolución, si bien que estamos en constante evolución, que yo no sé si estamos tan evolucionados, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Dios te creó. Aún desde el vientre de tu madre, como dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. No hay nada que acontezca en nuestra vida que no esté dentro de ese plan, de ese proceso, de ese propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 28, ¿qué es lo que dice el versículo 28? A ver, ¿qué hizo? Lo bendijo. Dios nos puso para que gobernemos. Segundo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Bendecirte. Vos sos un bendito de Dios desde tu génesis. Porque Dios te bendijo. Usted dirá, si usted sabe cómo yo nací, cómo fue mi vida, eso no es parte de... Dios te bendijo. Vamos a ir más adelante desarrollando lo demás. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué vemos en esta etapa? Expansión y crecimiento. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado para este tiempo? Expansión, multiplicación y crecimiento. No es nada que hayamos inaugurado nosotros. El mismo Dios desde su génesis encomendó al hombre que se multiplique y que fructifique. Llenad la tierra y gobernarla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué fue lo que Dios le dio al hombre? No solamente nos creó, pero a diferencia de las otras cosas que Él creó, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sopló en sus narices hálito de vida y creó al hombre y a la mujer. Usted en el capítulo 2 va a ver todo el relato de la creación, de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Le dio gobierno, le dio autoridad. Y vamos a ver en dónde. Y vamos a ver cómo era el plan divino de Dios para la creación y para la humanidad, que luego fue truncada por el pecado. Vayamos al capítulo 2, para ser rápido. En el versículo 2, capítulo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, mire, ¿qué hizo? Plantó un huerto en Edén, al oriente,
coma. Y dice, y puso al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después si sigue el relato, ahí aclara, redacta la geografía de cómo había 4 ríos que inundaban todo ese lugar y todo eso. Pero acá hay algo interesante ya. Dios le dio gobierno al hombre, ¿verdad? ¿Cuál fue el mandato que Dios le da? Multiplíquese y den fruto. Ahora el Señor toma a ese hombre y arma planta un huerto y ahí pone al hombre, ese hombre que había creado. Desde el momento que Dios pone a Adán y a Eva en ese huerto, en el huerto del Edén, dice que Dios planta distintos árboles y frutos. Dentro de ese lugar había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Ok? Bien, vamos un poquito más abajo, de la ciencia del bien y del mal. Vamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén ¿para qué? Para que lo labrara. O sea, que desde el principio Dios lo hizo productivo. Hoy que cada vez la tecnología y todo eso nos hace casi retroceder en todo lo que es esto de poder trabajar, de poder ganar el pan con el sudor de nuestra frente, de saber que Dios es aquel Dios que provee, que prospera, pero el mismo Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces es también parte de la naturaleza del hombre el poder ser motivado a poder trabajar. Plantó el huerto para que lo labrara y lo guardase. Eso le encomendó Dios a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio gobierno. El plan de Dios era de expansión, que ese huerto, que donde él plantara, comenzara a ser multiplicado y se fuera expandiendo a todo el mundo. En esa relación que Adán tenía con su Creador. Se dice que Dios bajaba al huerto y hablaba con Adán. Había una relación con Dios. Pero más adelante encontramos, capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál era el plan original de Dios?
Dijimos, multiplicación, expansión, que en esa relación íntima con Dios, ese huerto se fuera expandiendo cada vez más en esa relación con Dios y el mundo creciera. Aquí vemos a un participante maligno. Hablamos de ese Lucifer destronado, quitado de la presencia de Dios, rondando la tierra con su legión de ángeles, haciendo maldades. Ahora, ¿quién tenía el gobierno del huerto? ¿Quién tenía el gobierno del huerto? ¿A quién le había encomendado Dios el gobierno del huerto? Dios, el hombre, perdón. ¿Quién tenía la autoridad dada por Dios para gobernar dentro del huerto? Adán. Ahora, fíjense que el diablo no tenía autoridad dentro del huerto. Así que tenía que ganarse, hacerse cómplice del hombre para poder tener esa legalidad. ¿Vio cómo cuando usted compra una casa o cuando usted compra un vehículo, qué tiene que hacer? Para que eso sea legal, primero recuerde siempre, lea la letra chica. ¿Qué es lo que le da la legalidad? Es esa rúbrica del escribano o del abogado que determina que ahora ese vehículo ya no es del anterior propietario, sino que ahora es suyo. Que esa casa que antes pertenecía a otra persona ahora es suya, ahora lleva su rúbrica, el sello, la firma de un escribano, de un profesional. La legalidad dentro del huerto, ¿quién la tenía? Adán. ¿Cómo hizo el diablo para meterse en esa legalidad? Él conocía la letra chica. Y como sabía que él no tenía capacidad, no tenía autoridad, porque el diablo no es creador, no es Dios, ha sido destituido y tiene un principio y tendrá también un final, convenció. Es interesante cómo es el relato del capítulo 3, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre? No comer de ese árbol, nada más. Era obediencia. Ahí es donde Dios le da esa autoridad legal al hombre, le da el libre albedrío para poder tomar decisiones para el crecimiento y la expansión de ese lugar. Pero el diablo sutilmente fue envolviendo a la mujer con sus palabras. Dijo, pero sabe Dios, o sea, lo nombró a Dios mismo, pero sabe Dios que si comieran de él, ¿cómo termina la historia? Dice que la mujer toma del fruto. Para aquellos que a veces decimos que era una manzana, no es una manzana. La Biblia no dice una manzana. Podría haber sido una manzana también, pero no era una manzana, un fruto de ese árbol. Lo comió y después fue y se lo llevó al esposo. Y comió el esposo. Y el diablo tomó el control del lugar. Porque dice la palabra que por un hombre entró el pecado, más por el Hijo del Hombre, la salvación. Ahora, ¿por qué les quiero llevar a esto? Porque esa fue la primera historia.
la historia de la decadencia, el plan divino de Dios que había tenido para con la humanidad, pero de pronto el diablo, a través del engaño, de la sutileza, destronó, le quitó la legalidad al hombre para poder cumplir lo que Dios le había enviado. Y esto me lleva, ¿se acuerda cuando Jesús estaba comenzando su ministerio? Y dice que fue llevado al desierto ahí 40 días y 40 noches y estaba ayunando. Al comenzar su ministerio, todavía no había comenzado. ¿Se acuerda lo que aconteció? ¿Quién se le presentó? Satanás. Porque usted sabe que cuando Jesús vino a la tierra, vino en esa condición humana. Él era tan hombre como usted o como yo. Lo que Jesús mantenía era una relación porque hago lo que veo a mi Padre hacer. Él tenía una relación personal con su Padre. Él estaba en condición humana aun cuando era Dios. Pero dice que en esa debilidad de los 40 días de ayuno se presenta el fulano. Y de la misma manera que en la mujer quiso engañar, porque la idea de Satanás es querer ocupar el trono de Dios. Qué macana que fue destronado, ¿no? Y dice que en 3 oportunidades le ofreció 3 cosas al Señor. Y vemos que el Señor Jesús dice que a través de la palabra, escrito está Satanás. Escrito está Satanás. ¿Y el diablo? ¿Qué es lo que quiso hacer el diablo? Abortar ese plan que Dios había estipulado para la humanidad. De la manera que se había arruinado en la creación, ahora quería abortarlo a través de la persona de Cristo. Amén. Pero qué glorioso, porque, como dice la palabra, si bien que por un hombre entró el pecado, y a través de la historia de la humanidad vemos el pecado destruyendo al hombre, destruyendo los planes del hombre. Porque el pecado, por eso necesitamos tener un encuentro con Jesús. Él es el único autor y consumador de nuestra salvación, en quien podemos tener una salida para nuestras vidas y poder retomar esa ahí está, del plan original de Dios. Qué bueno esto de interactuar. Quiere decir que están escuchando. De poder volver a ese plan original de Dios. ¿De qué nos habla esto, mis queridos hermanos? Dios tiene un plan para con el hombre de poder multiplicarnos y poder crecer y dar frutos. Dios no necesita a hombres, a mujeres, a jóvenes y niños que tan solo se sienten en una banca de la iglesia y escuchen. No necesita a grandes pensadores ni teólogos, sino lo que necesita que la palabra de Dios corra sobre nuestra vida con esa unción y ese poder que nos hablaba Lili el sábado pasado. Necesitamos ser llenos de la unción del Espíritu Santo para entender, para comprender la palabra. Por eso vuelvo a decir, los pastores, aquellos que enseñamos, los maestros, lo que estamos tratando es de hacer docencia sobre su vida. De nada sirve una imposición si usted no entiende, si usted no comprende el mensaje, el plan de salvación para con su vida. Y hay algo tan cierto que Dios quiere devolvernos esa autoridad. Dios nos devolvió ese gobierno.
Usted Dios lo ha puesto en la tierra y tiene la autoridad porque Dios ha derramado sobre usted el Espíritu Santo y Él no tan solo que murió, sino dice al tercer día resucitó. No hay ninguno de aquellos precursores de las distintas religiones de la humanidad que hicieron la obra redentora que Cristo hizo por nosotros. Todos ellos murieron, dejaron una religión, pero Cristo no es una religión, Cristo es una fundación en nuestras vidas porque Él sembró la palabra en nosotros y a través de su sangre no solamente perdonó nuestros pecados, sino nos brindó la eternidad. No tan solo el mensaje de la cruz nos habla de prosperidad y bienestar. Bien decía Javier recién, hay un proceso cuando Dios nos llama. Es carácter, Dios procesa nuestras vidas. Dios quiere que nos involucremos con la palabra. Que anhelemos ver los milagros de Dios. No por jactarnos, porque Dios hizo esto, lo otro, sino porque ver que nuestro Dios es real, que Dios vive, que es contemporáneo, que Él es el ayer, el hoy y será el mañana y por los siglos de los siglos. Aleluya. Satanás sabemos que fue vencido por un hombre. Satanás fue vencido por un hombre, el Hijo del Hombre, que tenía esa relación correcta con Dios. Jesús en sí mismo no podía hacer los milagros. Él mismo lo dijo en uno de los textos que tengo por aquí. Que Él no podía hacer en sí mismo nada. Lo que obraba en Jesús era el Espíritu de Dios obrando en Él. Dice la palabra, los cielos pertenecen al Señor y a nosotros, escuche lo que dice la Biblia en el Salmo 115, 16. Los cielos pertenecen al Señor, pero a nosotros nos confió la tierra, no al diablo. El diablo la usurpó, pero Dios nos confió la tierra. Dios ha llamado y ha puesto la iglesia en el mundo, no tan solo para reunirnos, sino para traer la presencia de los cielos a la tierra y generar esa expansión en la humanidad. Y en donde hay tinieblas pueda alumbrar la luz de Jesús. Y los milagros y el poder de Jesucristo se extiendan. No es una cuestión numérica. No tenemos que crecer numéricamente por una cuestión de jactancia, de decir tengo la iglesia más grande del mundo, mi iglesia va a conquistar la ciudad, sino saber que el mundo está perdido sin Jesús. El mundo está perdido sin Jesús. Por eso que necesitamos tener un encuentro con Cristo. Y tener un encuentro con Cristo es mucho más que una oración al comienzo de nuestra relación con Él. Es poder construir una vida a través de la palabra. Porque la palabra es lámpara, aquella que ilumina el caminar del cristiano a lo largo de la vida. Y aun cuando quieras desviarte, Dios va a traerte con cuerdas de amor. Pero hay una decisión que el hombre tiene que tomar. Dios plantó al hombre en el huerto y le dio gobierno, le dio autoridad. Y lo que hizo perder la autoridad, ¿qué es lo que fue? El pecado. ¿Y saben lo que nos hace perder autoridad como cristianos? El pecado.
cuando no hay un quebrantamiento, cuando no hay un deseo de poder dejar de lado el pecado y poder servir a Jesús. Usted me va a decir, pero pastor, todos los días pecamos, ¿verdad? Pero abogado tenemos a Cristo. La Biblia nos da, la palabra nos dice, confesaos vuestras ofensas, aún unos a otros, para que seáis sanados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tiene que haber un deseo en el hombre para que esa naturaleza que Dios, esa nueva naturaleza que Dios ha injertado, ha implantado en nuestro ser. Somos nueva criatura. A través de Jesús hay una nueva naturaleza. Lo explicaba bien el sábado pasado Liliana. Es aquello que nos ayuda a poder entender y conocer al Señor. Es la unción de nuestro Dios que nos hace poder entender la palabra, que nos lleva hacia la santidad, al deseo de buscar a Dios, de amarle. No porque tengamos miedo, sino al contrario, queremos hacer su voluntad. Nos place hacer la voluntad de Dios. Y aun cuando luchemos contra el pecado, pero dice la palabra que Él produce en mí el querer y el hacer. Cuando yo determino dejar el pecado, cuando yo determino dejar de lado de pecar, Dios comienza a ordenar nuestras vidas. ¿Cómo comenzó el Génesis? Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba tu vida al encontrarte con el Señor? Desordenado y vacío. Ahora, ¿conociste a Jesús? Entraste a un nuevo comienzo. Comienza una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. O sea, comenzaste a escribir tu propia historia en Cristo. Y ya no es que seas perfecto. Hay un montón de cosas que tienen que desconstruirse y otras que tienen que construirse. Hay cosas que Dios tiene que derribar en nuestra vida para que luego pueda construir Dios lo que Dios quiere construir a través de la palabra. Dios no puede construir sobre una base de pecado, sino que Dios nos tiene que llevar muchas veces a una desconstrucción, una ruptura, un quebrantamiento, a un reconocimiento, porque muchas veces decimos, pero de pronto no soy malo, no soy una persona mala, no engaño a mi esposa, ando más o menos con buenos valores en la vida, y creemos que eso nos basta, pero a medida que Dios va tallando en nuestra vida, nos mete en su taller y comienza a moldear, nos damos cuenta que cuando somos confrontados con la verdad de la palabra, hay muchas cosas que tienen que ser derribadas, muchos argumentos que el diablo ha levantado en nuestra mente, que la religión ha construido sobre nuestra vida. Porque aún la religión muchas veces ha construido ciertas cosas que nos han hecho errar al camino de Dios. Por eso que tenemos que volver a la palabra, a poder pedirle al Espíritu Santo, Señor, revélate a través de la palabra. Y a través de la palabra dice la Biblia que somos limpiados. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué quiere ser usted? ¿Un simple miembro de una congregación o quiere ser un verdadero siervo de Jesucristo? ¿Qué aspira usted? ¿A ser tan solo un miembro de la Iglesia del Camino en la ciudad de Tandil y decir qué linda iglesia que tenemos? ¿Sí? Dígalo. Pero no construya su fe en eso. Construya su vida en Cristo.
determine querer agradar a Dios. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Porque si usted quiere llegar a la meta en una competencia, tiene que pagar el precio de un entrenamiento profundo. Una dieta en su vida para poder lograr al menos llegar a la meta. Y el Evangelio no es todo milagro. Dios quiere trabajar con nosotros. En esa naturaleza pecaminosa que continuamente, en esos argumentos que el diablo ha levantado y ha construido, lo que la sociedad hoy está queriendo insertar en la mente, en la memoria desde nuestros niños. ¡Wow! Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que cuando llegan a la adultez, ya no tienen ganas de existir, no tienen ganas de vivir, porque el diablo le robó todo. Por eso dice la palabra, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, mas Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y ese es el Cristo al cual tenemos que aprender a servir. Y ese es el Cristo al cual tenemos que aprender a comprometernos a descubrirlo en nuestras vidas. No tan solo decir Señor, Señor, porque aún dice la palabra, cuando estemos delante de su presencia, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor dirá, apartaos de mí, no los conozco. Por eso en este tiempo se han levantado tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, tantos falsos sacerdotes, tantos falsos pastores, que sus prédicas es tan solo su vientre, su ganancia. Pero la mejor ganancia que podemos tener como hijos de Dios es encontrarnos a Jesús. Porque si lo tengo a Cristo, como cantamos, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Y usted lo cree? Entonces encuéntrese con el Señor Jesús. Busque su presencia. Determine buscarlo al Señor con toda su fuerza. Luche cada día en oración con aquellas cosas que naturalmente usted no ha podido dejar. Entréguesela al Señor. Dios que ama, Dios que le ama, Dios que aún le escogió desde el vientre de su madre, porque Dios tiene un propósito de gobierno. No permita que el diablo le robe la autoridad ni la legalidad del sello que Dios ha puesto en su vida a través del Espíritu Santo. Usted es un hijo, es una hija de Dios, sellado para la gloria de Él. Aleluya. No permita que el diablo, a través de sus argumentos, a través de sus mentiras, ni siquiera a través de la religión, le robe ese título de legalidad. Ahí comienzan las dudas, ahí comienzan los temores. Ahí comienza el pensar y estaré bien, ¿valdrá la pena o no valdrá? Vale la pena porque Jesús pagó un precio y es un precio de sangre. Nunca, dice la Biblia en Apocalipsis, que Él es el engañador de los hermanos, el acusador de los hermanos, de la misma manera que la serpiente en el huerto. Y quiero terminar con un texto. Por favor, quiero terminar con este texto, chicos, pónganlo allí, el texto de de Santiago 1, 13, 15. Miren lo que dice, termino con este texto. Santiago 1, 13, 15 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios
me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, escuchen, mire esta palabra, los cuales nos seducen, dice la otra versión. Me gusta la versión viviente que dice, nos seduce y nos arrastran. ¿Qué hizo Satanás con Eva? La sedujo. Le tendió una trampa. ¿Qué hace usted cuando se le mete una laucha en su casa? Aparte de eso, y de subirse arriba a la mesa, como se sube la madre. Se acuerda del Padre Nuestro también. Ahora, ¿qué es lo que hace? Usted prepara una trampera. ¿Y cuántos se habrán agarrado el dedo para poner el quesito, no? ¿Qué hace usted? La seduce. ¿Qué le pone? Lo que supuestamente a la laucha le gusta. ¿Qué le gusta? El queso. A nosotros también, pero bueno. Entonces levanta la tramperita, es la común, ¿no? Pone el quesito y suelta. Y lo deja bien celoso ahí. Entonces viene la lauchita que había andado molestando por toda su casa, comiéndose las cosas, pero de pronto es seducida por el quesito. Y pegas unas vueltitas alrededor y ¡pac! Y chau la lauchita. ¡Qué bendición! Bueno, eso es lo que está queriendo decir Santiago. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, dice la palabra. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Por qué muchos tienen problemas económicos? ¡Ay, por qué Dios no me ayuda! ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Sabe por qué? Por tus deseos desordenados. Porque vas al mercado, vas al shopping y con tu tarjeta creyendo que alguien la va a pagar y no sos vos, comenzás a gastar y comienza a crecer la deuda de tu tarjeta y cuando querés dar cuenta estás quebrado, no podés pagar la tarjeta, pagás el mínimo y después venís a Dios, Señor, ¿por qué no me bendice? Porque por tus deseos desordenados en la vida creaste una deuda. No es un problema de Dios, es tu problema, es tu deseo. Porque caíste en adulterio o en fornicación, porque estabas, en vez de estar leyendo la palabra, estar compartiendo en familia, comenzaste a consumir tus deseos, la pornografía y todo esto, tus deseos. No es que Dios nos tienta, es que el diablo nos seduce y no te va a mostrar cosas feas. Al contrario. Todo lo que el diablo te va a preparar es como el queso de la laucha. Ahora el tema que tu sentencia también está marcada. Y quiero decirte algo, Dios perdona nuestros pecados, porque así dice la palabra, que cuando vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos aún de toda maldad. Pero hay algo que Dios no hace. El pecado trae consecuencias. Entonces, cuando pecas, Dios perdona tu pecado, pero las consecuencias vienen detrás.
Entonces cuando el Señor a través de la Biblia nos enseña y nos habla de principios financieros, nos habla de principios de familia, principios de relaciones interpersonales, cómo tenemos que comportarnos con nuestro prójimo y del amor que tiene que fluir en nuestras vidas para perdonar, nos está plantando y nos está metiendo dentro del reino. Mientras Adán y Eva tuvieron esa relación íntima con Dios, todo se desarrollaba en orden dentro del huerto. Cuando fueron tentados por el diablo y seducidos por la serpiente, empezó a evaluarlo Eva. La verdad, en verdad, tiene razón este bicho. Es linda la fruta. Bueno, una probadita. Claro, cuando agarró el fruto y le corrió el juguito, se lo voy a dar a Adán. Adán, vos no sabés lo fantástico que es esto. Y perdieron la autoridad. ¿Sabe lo que nos hace perder la autoridad ante Dios? Es el pecado. Mis queridos, Dios te ama, entendelo. Y no necesitas que yo te lo diga, la Biblia dice, Dios es amor. No es algo profético, dice la palabra, Dios te ama. Y cuantas veces te equivoques, Dios extenderá su mano para levantarte en medio del polvo, del desastre, de la destrucción. Pero ¿sabe una cosa que tenemos? Es que entender que tenemos que corregir el camino. Es un proceso. Un chichón, 2 chichones, 3 chichones. Dice que el ser humano cae siempre con la misma piedra. ¿Qué es lo que pasó al pueblo de Israel? Eran duros de cerviz. Aleluya. ¿Cuántos quieren que se extienda su reino en la tierra? ¿Cuántos quieren retomar ese gobierno que Dios te ha dado, esa autoridad? No te dejes engañar por Satanás. Vos sos un hijo y una hija de Dios. Ponete de pie. Vamos a orar.